Saludos nuevamente a todos. En esta sesión hablaremos de el biobanco del Departamento de Bacteriología como un ejemplo para la aplicación de la normatividad que hemos visto en las sesiones anteriores. En esta sesión abarcaremos diferentes documentos que están en el Departamento de Bacteriología y que en esta lista de temas ven marcados en azul oscuro. Entre esos procedimientos tenemos el procedimiento del biobanco del Departamento de Bacteriología, la lista de criterios de inclusión y frecuencia de revisión del material biológico de valor. También veremos el arranque del biobanco, la transferencia de material biológico de valor al biobanco de bacteriología, el expediente del material biológico de valor, la generación del identificador único para cada espécimen, lista de claves de identificación de material biológico de valor, el inventario del material biológico de valor, acceso a especímenes e información asociada, solicitud y entrega de material biológico de valor, baja de especímenes, atención a contingencias y el certificado de análisis. Y aquí retomo una diapositiva que hemos visto en las sesiones anteriores, donde nos dicen todos los procedimientos que tenemos que tener documentados para el funcionamiento del biobanco. Cuando vemos esta lista puede ser abrumador ver la cantidad de procedimientos que nos pide la normatividad. Sin embargo, es necesario aclarar que no nos piden un documento para cada uno de estos procedimientos. De tal forma que nosotros hemos concentrado todos estos procesos en un solo documento denominado Biobanco del Departamento de Bacteriología BACT P06. Lo primero que encontraremos en este documento es el objetivo y el alcance del documento. Como objetivo es establecer los lineamientos para coleccionar de forma segura y organizada el material biológico de valor, asegurando su calidad, conservación y biocustodia. Mientras que el alcance es que este documento aplica al personal de los laboratorios del Departamento de Bacteriología involucrados en las actividades de recolección, identificación, acondicionamiento, preparación, preservación, almacenamiento, resguardo, distribución, solicitud y desecho de aquel material biológico de valor que sea almacenado en el biobanco del Departamento de Bacteriología. Con esta parte empezamos a cumplir lo que habíamos visto en la normativa, que es definir responsabilidades claras para todos los involucrados en el proceso del biobanco. Sin embargo, más adelante veremos que hay establecidas responsabilidades extra en el documento. El documento también trae un apartado de definiciones de las cuales solo quiero rescatar 3 en este momento. No son todas las que vienen en él, pero sí son las que encontramos más relevantes. La primera es la definición de biobanco, ya que en el departamento nos hemos apegado a este concepto de todos estos que hemos visto que han aparecido de forma histórica, sobre todo porque tiene una normatividad más clara y más puntual a seguir. Entonces, un biobanco es la entidad física reconocida por la institución como biobanco, cual es el caso del biobanco del Departamento de Bacteriología del INDRE, que realiza el proceso de recolección y almacenamiento, así como alguna otra de las siguientes actividades: procesamiento, prueba, análisis y distribución de materiales biológicos definidos de seres humanos, animales, plantas y microorganismos, así como información y datos relacionados. Como verán, esta definición está bastante apegada a la que está integrada en la normatividad ISO. Además tenemos 2 definiciones que no están dentro de ninguna normatividad, pero que se ha descrito de esta forma para el funcionamiento del biobanco de bacteriología. El primero es material biológico de valor, o reducido como MBV, que es cualquier sustancia derivada o parte obtenida de una entidad orgánica como la humana, animal, planta, microorganismo u organismo multicelular diferente al humano o planta, cuya calidad se ha asegurado desde su obtención, un correcto procesamiento y transporte hasta el laboratorio, asegurando así su conservación a largo plazo, lo cual es utilizada en proyectos de investigación y diagnóstico y cumple con los criterios establecidos en un documento. En este caso, para el Departamento de Bacteriología es la lista BACT L03, criterios de inclusión y frecuencia de revisión del material biológico de valor.
Como verán, esta definición está muy apegada a la de material biológico que hemos visto en las normatividades anteriormente mencionadas en este curso. Además, dentro de este material biológico de valor, tenemos un material biológico de valor de alta prioridad, que es el material biológico de valor que por su importancia no se deberá perder incluso en los escenarios más extremos. Sobre todo esto incluye, como hemos visto, cepas control o aquellas que son derivadas de paneles internacionales que son parte de un proceso de investigación o de algún asunto legal de forma nacional o internacional. Es importante establecer los criterios de inclusión al biobanco, ya que, como hemos visto, no podemos mantener todo almacenado. El 100% es poco práctico, es bastante costoso. En el caso del departamento se ha diseñado el documento BACT L03, es una lista de criterios de inclusión y frecuencia de revisión del material biológico de valor, y es el que observan en este momento en su pantalla. Para generar este documento se han reunido todos los jefes de laboratorio del Departamento de Bacteriología, cólera y enterobacterias, el laboratorio de micología, el laboratorio de producción de sueros, el laboratorio de bacteriología molecular, el laboratorio de micología, el laboratorio de medios de cultivo, el laboratorio de Brucela, el laboratorio de leptospiras y rickettsias y el laboratorio de infecciones respiratorias agudas bacterianas. Entre todos ellos, y junto con la dirección del Departamento de Bacteriología se ha generado esta lista donde se incluyen 6 columnas. En la primera se establece el laboratorio de origen o que va a suministrar las muestras al biobanco de bacteriología. Después, el nombre de la colección de origen. Tengamos en cuenta que cada uno de estos laboratorios tiene su propia colección transitoria, desde que recibe para diagnóstico o investigación una muestra hasta que se convierte en material biológico de valor y pasa de forma definitiva al biobanco de bacteriología. Entonces, en este proceso transitorio adquiere un nombre esta colección definido por cada uno de estos laboratorios. Y es importante tener esto para garantizar la trazabilidad. Criterios de inclusión para cada muestra, condiciones de almacenamiento para cada muestra, el tiempo de almacenamiento y la frecuencia de revisión. Dentro de las muestras que están contempladas en este listado tenemos cepas control o cepas de colección, cepas de campo, líneas celulares, muestras clínicas, material genético, sueros y líquidos corporales normalmente estériles, toxinas y fagos. Dentro de las condiciones de almacenamiento que aparecen en este listado tenemos la ultracongelación en nitrógeno líquido, la conservación a temperatura ambiente, refrigeración, congelación e incluso la conservación en lugar fresco y seco. Los periodos que van a durar en estas condiciones los diferentes tipos de muestra pueden ser desde un periodo indefinido hasta aquellas que son más sensibles, que solo durarán 5 años, 3 años o 1 año. Y el periodo de revisión generalmente para todos es anual. Sin embargo, aquellos especímenes que son más delicados se revisarán de forma semestral o trimestral. En caso de que ustedes necesiten esta información para arrancar su propio biobanco en los lugares donde estén trabajando, se pueden comunicar con cada uno de los laboratorios que ven en este momento en pantalla para pedir las condiciones en las que se recomienda conservar estos microorganismos. O también recuerden que una de las funciones ya como biobanco es la investigación y entre esos está el buscar condiciones de almacenamiento efectivas para los microorganismos. Entonces ustedes también pueden desarrollar protocolos para definir los periodos de almacenamiento eficaces para mantener en buenas condiciones estos especímenes. Otro apartado que viene en el documento del procedimiento del biobanco del Departamento de Bacteriología es la información documentada de referencia. Esto atendiendo a que no podemos dejar desatendidas la normatividad y otros reglamentos nacionales e internacionales. En este caso, como veremos, tenemos normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, ISOs, las guías de la OCDE
e incluso documentos del CDC. Continuando con el documento, veremos el apartado de responsabilidades. El primero que aparece en este apartado es el jefe de departamento. Entre sus responsabilidades está asignar al responsable del material biológico de valor, que de ahora en adelante veremos como RMBV. Hacer las gestiones necesarias para el abasto oportuno de material, reactivos, medios de cultivo, equipos y otros insumos necesarios para el funcionamiento del biobanco. Supervisar que se realice la transferencia del material biológico de valor desde su laboratorio original hasta el biobanco del departamento. Asegurar la infraestructura necesaria para el resguardo del material biológico de valor y su información asociada. Tomar las medidas pertinentes en caso de robo o extravío de cualquier espécimen que forme parte del material biológico de valor, poniendo especial atención en aquellos que son particularmente riesgosos. También se establecen responsabilidades para el jefe de laboratorio, que es seleccionar el material biológico de valor que estará bajo resguardo del biobanco, proporcionando la información necesaria para su conservación. Realizar la transferencia del material biológico de valor bajo su resguardo al responsable del material biológico de valor. Asegurar los procesos de autenticación del material biológico, así como los datos conexos a las muestras. En este periodo inicial del biobanco, es decir, cada laboratorio hace el proceso de autenticación y de curación de los datos. En un futuro, como se ha mencionado anteriormente, hay que proyectar a futuro cuáles serán las funciones. En un futuro, el biobanco atrapará estas funciones también. Sin embargo, en el momento de arranque en el que estamos del biobanco, estas actividades aún se anidan en cada laboratorio. Asegurar la calidad y la trazabilidad de los especímenes entregados para resguardo al biobanco. Controlar el material biológico de trabajo que utilicen en las áreas del laboratorio bajo su responsabilidad, como controles, antígenos de diagnóstico, producción u otra aplicación. Es decir, el material biológico de valor quedará a resguardo del biobanco. Sin embargo, para el uso rutinario, cada laboratorio sigue manteniendo material biológico que se conoce como material biológico de trabajo, y será su responsabilidad asegurar la calidad y su control. Solicitar de manera oportuna el material biológico de valor que requiere para la realización de sus procesos o proyectos de investigación. Mantener bajo su resguardo y control el material biológico transitorio, es decir, desde la entrada, este material que desde la entrada al Instituto para Diagnóstico e Investigación se mantiene en análisis y quede en un lapso transitorio hasta que se considera material biológico de valor y pasa al biobanco. Generalmente este lapso puede ser de 1 a 5 años. Asegurar, en coordinación con el responsable del material biológico de valor, las condiciones de transporte para el material biológico de valor, sobre todo cuando se hace el envío a los usuarios que han adquirido alguno de estos ejemplares. Establecer o actualizar los criterios de inclusión de especímenes como material biológico de valor, condiciones de almacenamiento, temporalidad y frecuencia de revisión. Aquí estamos hablando del BACT L03 que ya hemos visto. El personal del laboratorio tendrá como responsabilidad realizar los procesos de autenticación del material biológico de valor con apego a sus métodos y procedimientos. Es decir, el instituto y el departamento ya tienen sus propios procedimientos de identificación de microorganismos, por lo tanto no es necesario que el biobanco vuelva a generar estos procedimientos para la autenticación, ya que el proceso de diagnóstico en sí mismo ya es una autenticación del material. Las responsabilidades del responsable de material biológico de valor es asegurar que la transferencia del material biológico de valor para su resguardo se realice de acuerdo con el formato de inventario de cada laboratorio. Asegurar las condiciones de conservación del material biológico de valor con base a la lista BACT L03, criterios de inclusión y frecuencia de revisión del material biológico de valor. Atender las solicitudes y entrega del material biológico de valor. Asegurar la organización y actividad diaria del biobanco,
concentrar la información necesaria para la identificación, trazabilidad y emisión de certificados de análisis del material biológico de valor, asegurar, en coordinación con el laboratorio usuario, las condiciones de transporte para el material biológico de valor, dar aviso al jefe inmediato superior del daño, extravío o robo de cualquier espécimen del biobanco. El responsable de bioseguridad y biocustodia de bacteriología deberá revisar que el inventario del material biológico de valor esté actualizado con base en lo que indica el procedimiento, en este caso, un procedimiento establecido. En el instituto tenemos el CGRB P01, identificación de peligros y evaluación de riesgos biológicos en bioseguridad y biocustodia, con la frecuencia especificada en la lista BACT L03, criterios de inclusión y frecuencia de revisión del material biológico de valor. Y por último, es responsabilidad de quien genera el documento de darlo a conocer a los usuarios involucrados en el proceso. Para este último punto se ha empleado en el departamento una presentación PowerPoint interactiva, que algunas de las pantallas son las que ven en este momento, donde el usuario puede recurrir a esta presentación en cualquier momento cuando tenga alguna duda. Como verán, también esta presentación es interactiva y está dividida para los laboratorios usuarios, para el enlace de mantenimiento de equipo del Departamento de Bacteriología y para el responsable de material biológico de valor. Entonces, cada usuario puede elegir entre qué papel está fungiendo en el departamento y con esto accesará a la parte que le corresponde de cada procedimiento. Como verán, entre las preguntas que tenemos es: ¿qué especímenes se almacenan en el biobanco? ¿Cómo debo realizar la transferencia de material biológico de valor? ¿Con qué información debo acompañar el material biológico de valor? ¿Cómo se etiqueta el material biológico de valor para el biobanco? ¿Qué pasa si quiero acceder a mi material biológico de valor pero no me sé su nueva clave? ¿Cómo puedo acceder al material biológico de valor? Y si se tiene alguna pregunta, nos da las indicaciones de qué hacer. Con esto quiero demostrar que no es necesario generar exposiciones, reuniones para hacer la difusión de este procedimiento, sino que pueden ocupar cualquier estrategia disponible de tal forma que quede claro para sus usuarios cuál es el funcionamiento del biobanco. Hablemos del arranque del biobanco. Y lo primero que hay que tener mucha atención es en la infraestructura. Por lo tanto, en el procedimiento está establecido lo siguiente: después de la instalación y previa al uso de cualquier equipo destinado para la preservación del material biológico de valor, el responsable del material biológico de valor, en coordinación con el enlace de mantenimiento de equipos e instrumentos del Departamento de Bacteriología, monitorearán el funcionamiento del equipo destinado para esta actividad, para asegurar que es capaz de mantener el desempeño necesario y cumplir con los requisitos relevantes para su uso. Lo anterior se realizará también después de cualquier reparación o mantenimiento que hayan recibido los equipos. El responsable de material biológico de valor identificará los equipos que están siendo ocupados por el biobanco, así como las áreas destinadas, y asegurará la restricción de acceso. Una vez que se ha demostrado que las instalaciones y los equipos tienen un funcionamiento adecuado, es momento de empezar a captar los especímenes. Para eso necesitaremos iniciar con una selección y recopilación de la información del material biológico de valor. Para la transferencia del material, cada jefatura de laboratorio seleccionará los especímenes que serán almacenados en el biobanco de acuerdo a los criterios establecidos en la lista BACT L03 que hemos visto previamente. Dentro del material biológico de valor, el laboratorio usuario definirá aquel considerado de alta prioridad. Ya les mencionaba, entre estos tenemos estándares provenientes de colecciones o paneles de evaluación, controles, entre otros.
El material original, definido de esta forma como material biológico de valor de alta prioridad, deberá ser entregado en por lo menos 2 viales diferentes para su resguardo a largo plazo. Además, 2 viales para resguardo a partir del cual se obtendrán copias de trabajo, y si lo considera necesario, cada laboratorio entregará réplicas suficientes para el año en curso con la cantidad adecuada del espécimen para ser empleada en el trabajo rutinario del laboratorio y que al final se agote, es decir, este vial de trabajo ya no regresará al biobanco. En el momento que elijamos los viales que se van a mantener en el biobanco, es importante dar preferencia a aquellos que tienen tapón con rosca externa, lo cual ayudará a evitar contaminación tanto de la cepa como del operario. Una vez que se cuenta con la información anterior, comenzaremos con la transferencia inicial del material biológico de valor. Para el arranque del biobanco se hace contra el formato de inventario que cada laboratorio cuenta. Esto es para buscar hacer la transferencia lo más efectiva y más rápido posible. Sin embargo, una vez que se empieza a hacer la transferencia rutinaria de material biológico de valor, se tendrá que documentar esta transferencia para mantener la trazabilidad. Y para ello ocupamos el formato BACT F09, transferencia de material biológico de valor al biobanco, que es el que observan en este momento en pantalla. Esta transferencia se ha definido en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Cada uno de ustedes definirá el horario en que puede realizar las actividades de biobanco, sobre todo tomando en cuenta que no somos áreas enfocadas únicamente a este trabajo, sino que tenemos otras actividades y también hay que atender el biobanco. Por lo tanto, deberemos dejar muy claro a los usuarios en qué periodo de tiempo podemos recibir muestras o realizar actividades de biobanco con los usuarios. El laboratorio usuario deberá notificar al responsable del material biológico de valor sobre la transferencia de los especímenes. Para ello habrá que entregar el listado con la finalidad de que se genere el expediente de material biológico de valor, su clave de identificación y las etiquetas correspondientes. El responsable de material biológico de valor entregará las etiquetas al laboratorio usuario para la identificación de sus viales. Después, el responsable de material biológico de valor, en coordinación con el personal que entrega, verificará que los especímenes cumplen con lo establecido en la lista BACT L03 y que cuenta con la documentación asociada para poderlos aceptar. De lo contrario, se deberá registrar en el formato que hemos mostrado previamente, el BACT F09, el rechazo y la razón de por cuál ha sido rechazado. El espécimen rechazado podrá ser aceptado una vez que cumpla con los requisitos del procedimiento. En algunos casos, el material biológico de valor a transferir ya está congelado. Y como ustedes sabrán, es imposible reetiquetar un vial que ya está congelado. Por lo tanto, existen otras estrategias. De forma comercial se venden unos collarines que se colocan alrededor del vial y este es el que se etiqueta. Sin embargo, para una forma más accesible para todos los laboratorios, tenemos otra opción que es usar popotes, los que se ocupan para las bebidas. En este caso se coloca la etiqueta sobre el popote, se recorta el fragmento de popote donde está la etiqueta y se abre por un costado una abertura. De esta forma queda un anillo abierto que puede ser colocado alrededor del criovial y con esto podemos etiquetar con la nueva clave correspondiente al biobanco. De esta forma aseguramos que no se tenga que descongelar este material original, que es material biológico de valor y probablemente de alta prioridad, como cepas ATCC o alguna muestra delicada, y entonces con esto garantizamos que no se dañe el material biológico. Una vez que se ha aceptado el material biológico de valor, se deberá generar el expediente.
En lo que se genera este expediente se deberá mantener el material en un almacén temporal. Esto asegurando que estén en las condiciones indicadas en el listado que cada uno haya generado, en nuestro caso el BACT L03. A partir de ese momento, el responsable de material biológico de valor generará el expediente para cada espécimen, en el cual se asignará una clave única de identificación con la cual se etiquetará a su vez el espécimen para asegurar la trazabilidad. El responsable de material biológico de valor revisará la documentación entregada de cada espécimen para recopilar o asignar la información necesaria para el llenado de formato que vemos en este momento en pantalla, el BACT F16, que es el expediente de material biológico de valor, que incluye varios datos. Aquí los veremos demostrados más en la siguiente diapositiva. Como veremos, y como requisito de la norma también está identificado claramente el nombre del documento, en este caso expediente de material biológico de valor, y la paginación que indica que cada hoja es parte de un documento completo. Siempre asegurar esto. Aquí tenemos un ejemplo de ya un expediente requisitado. Y la información mínima necesaria es la que aparece en este encabezado, que son datos generales. Aquí, entre esta información, lo primero que necesitaremos es la fecha de entrada al biobanco. En este caso fue el 10 de agosto del 2021. La clave de identificación única para este espécimen, que es AA036-1. Su naturaleza, en este caso es un estándar. La fuente es una colección, el tipo de colección es ATCC y su número de colección es la 13048. Estos dos recuadros que ven en verde son información opcional en caso de que venga de una colección. Si no viene de una colección pero es un material de estándar, dejaremos estos espacios en blanco, pero se llenarán los siguientes. El tipo de material biológico, en este caso es una cepa lo que se está conservando. Su pureza es pura. Tomen en cuenta que podemos tener especímenes simbióticos donde tengamos una mezcla, o en el caso de sueros o líquidos que normalmente son estériles, que contengan microorganismos, normalmente no tendremos solo un microorganismo, aunque solo uno de ellos esté identificado. En este caso, la pureza se le colocará desconocida. Entonces podemos tener pura, desconocida y mezcla. El nombre del microorganismo siempre atendiendo a la taxonomía. En este caso es Klebsiella aerogenes, pero antes se denominaba Enterobacter aerogenes. La colección de origen, en este caso viene de la colección Cepas Control de Cólera y Enterobacterias, con una clave de origen COEN 01003. Este documento lo mantenemos en físico así como en electrónico, y las letras azules nos indican que hemos ligado algún otro documento. En este caso es la hoja del producto que nos otorga el proveedor ATCC para Klebsiella aerogenes, en este caso es la Tyndall et al. Entonces, al dar clic sobre el hipervínculo podemos tener acceso a esta información originaria, manteniendo la trazabilidad en todo momento. Después existe un apartado de datos específicos, donde colocaremos todo aquello extra que tengamos. Esto nuevamente es opcional si contamos con esta información. Si no contamos con ella, se podrá ir generando a lo largo del tiempo. Entre la información que está incluida en este apartado es el lote, la marca, la fecha de expiración, la designación, el nombre depositado, morfología macroscópica, morfología microscópica, el origen del aislamiento y el lugar del aislamiento, es decir, la historia, porque estos datos de nombre depositado son datos históricos de cuando se entregó esta cepa
a la colección, en este caso a TCC, o alguna previa. En algunos casos, dentro de la hoja de producto verán que previamente perteneció a otra colección antes de pasar a ATCC. Entonces, reanudando y tomando en cuenta lo que dice el procedimiento, esta sección podrá incluir datos de recolección donde viene la fecha, el proveedor o el donador, descripción del hospedero o fuente, lugar, dirección o coordenadas de aislamiento, datos históricos, procedimiento de recolección, ya sea el método, el tipo de contenedor primario, aditivos o estabilizantes usados, condiciones de almacenamiento antes del transporte. También datos de identificación, caracterización o autenticación como taxonomía, la información fenotípica, información ómica, información clínica, entre lo que se incluye datos clínicos, diagnóstico y tratamiento, datos epidemiológicos, información del estilo de vida, información demográfica o infecciosidad. Generalmente este último apartado de información clínica lo tenemos, en este caso no porque es una cepa control, una cepa ATCC, pero cuando se trata de una cepa proveniente de un espécimen clínico, se tiene asociado al número de base del instituto de reporte de resultados, de tal forma que se tenga esta trazabilidad, pero se mantenga el anonimato de la persona de la cual surgió este espécimen. Entonces se puede trazar al expediente original, sin embargo no se tiene acceso a la información y esta queda resguardada ante cada jefe de laboratorio como responsable del diagnóstico. Este apartado reflejará información de la muestra como identidad, integridad, esterilidad, concentración, pureza, viabilidad, tasa de recobro, composición de material biológico, homogeneidad de la muestra, entre otros. Entonces, para ello también podremos incluir datos de preparación y preservación, es decir, la fecha, quién es el responsable de realizar este proceso, el tipo de contenedor, condiciones de almacenamiento, periodo de revisión, métodos de prueba y sus requisitos, tipo de técnica de preservación usada, aditivos y preservativos. A su vez, datos necesarios para el transporte, como la forma de transportación, especificaciones de embalaje, número UN, instrucciones de embalaje o prohibiciones que se tengan al respecto. También podremos incluir en esta hoja, en este expediente, temperatura máxima y mínima, ya sea para el transporte o como para la recepción, requisitos específicos de humedad, luz, máximo tiempo de embalaje, clima o estación. El instructivo de uso se puede anexar al expediente. Y datos de almacenamiento a corto o largo plazo, incluidos la fecha, la infraestructura empleada, ya sea un congelador, un cuarto frío o cuarto a temperatura ambiente, la temperatura necesaria para garantizar la estabilidad del espécimen, humedad, exposición a la radiación o la luz, duración, acceso, quienes tienen acceso o no al espécimen, seguridad, tipo de contenedor, datos de distribución, disposición final y datos de bioseguridad. Nuevamente, para mantener la trazabilidad, en este caso vemos que el lote otra vez tiene un hipervínculo. De esta forma, al dar clic podemos abrir la carta original que nos entrega el productor de esta cepa TCC, manteniendo la trazabilidad. Incluso aunque ya se tenga este nuevo expediente, se conserva la carta original de análisis con la que fue provista el espécimen. Después tenemos un apartado para pruebas fenotípicas y pruebas genotípicas. Este puede ser tan extenso como pruebas se pueden realizar. Y estas pruebas pueden ser realizadas en el laboratorio o pueden ser obtenidas a partir de la bibliografía, artículos científicos, etc. En este caso también esto puede ser que no recibamos el espécimen con toda esta información de forma original, pero se irá generando a lo largo del tiempo. Cada vez que un usuario solicite el espécimen y genere nueva información, esta deberá ser entregada al biobanco para poder nutrir este expediente del espécimen.
Lo mismo pasa con las pruebas genotípicas. No muchas veces tenemos esta información y conforme se vaya generando iremos anexando las pruebas genotípicas. En este caso, por ejemplo, vemos la fecha de publicación de la secuencia, el tamaño de la secuencia, la tecnología que se ocupó para la secuenciación, el número de contigs, el ensamble, etc. En este caso tenemos marcados dos hipervínculos, uno para el ensamble y otro para la anotación. Nuevamente, si damos clic sobre ese hipervínculo, tendremos acceso al ensamble completo. Así como si hacemos clic en la parte de anotación, tendremos el acceso a la anotación del genoma completo. Por último, también es importante tener dentro de este expediente las condiciones de propagación, incluido el medio de cultivo. En este caso es agar nutritivo, caldo nutritivo, agar soya tripticaseína o caldo soya tripticaseína. La temperatura de incubación a 30 grados centígrados en una atmósfera aeróbica. Y se conservará en congelación a menos 80 grados centígrados o menos. Cuando es menos, estamos hablando de fase de vapor de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. Y preferentemente esto para almacenamiento a largo plazo, es decir, más de un mes. Se puede mantener refrigeración en seco de 2 a 8 grados centígrados. Y en este caso el nivel de bioseguridad es 1. Hay que tener mucha atención en el momento de recibir nuevos especímenes en el biobanco, y esto requiere una responsabilidad alta del responsable de material biológico de valor, porque este deberá verificar en coordinación con el responsable de bioseguridad y biocustodia del departamento que exista una hoja de bioseguridad del espécimen, y de no ser el caso, dé aviso al responsable de calidad o el responsable de control de documentos, en este caso la figura que tenemos en el departamento de bacteriología, para que se genere el documento de acuerdo con lo indicado en el instructivo del área pertinente. En nuestro caso tenemos el CGRB I03, elaboración de datos de hoja de seguridad biológica. Si durante la revisión del espécimen se determina que el espécimen es nuevo, se generará su expediente. Pero puede ocurrir que este espécimen ya haya entrado a partir de un laboratorio y que otro laboratorio también lo tenga dentro de su colección. En ese caso, durante la revisión se determinará si el espécimen es idéntico a algún otro que ya existe en el biobanco. Si es el caso, se mantendrá la trazabilidad con el expediente preexistente, pero se destruirá la documentación duplicada, así como este espécimen duplicado, y la información nueva que se pueda obtener complementará al expediente que ya existía previamente. Pongamos como ejemplo, si 4 laboratorios entregan una cepa Escherichia coli ATCC 25922 con el número de lote 00001, solo se generará un expediente al cual serán trazables los viales. Ahora les daremos un ejemplo de la generación de identificador único. Este es el sistema que se ocupa en el departamento de bacteriología, pero esto será elección de cada responsable de material biológico de valor en los diferentes lugares de trabajo. Nuevamente acudiendo al expediente que hemos visto previamente, donde la clave de identificación estaba marcada como AA036-1. Entendamos cómo se genera este indicador en el departamento. Lo primero es asignar en la clave dos letras mayúsculas iniciales que ayudan a identificar de forma rápida algunos datos. La primera letra puede ser A, B, C, D, E, F o G, que nos indica la fuente. En este caso vemos que tiene una letra A al inicio, por lo tanto la fuente su naturaleza es un control y la fuente es una colección. Quiere decir que cualquier espécimen que tengamos nosotros que empiece con la letra A, sabemos que es un control y es una colección. Si tuviera la letra B, estamos hablando nuevamente que es una cepa control, pero que proviene de un panel de evaluación.
C, D, E, F, G son para muestras. Si la muestra es humana, empezará con letra C. Si la muestra es ambiental, empezará con la letra D. Si la muestra es de alimentos, empezará con la letra E. Si la muestra es de agua, empezará con la muestra F. Y si la muestra es de origen animal, empezará con la letra G. Esta letra es de suma importancia ya que nos ayuda a visualizar rápidamente cuáles son los especímenes de mayor importancia y que se tendrá que tener una especial vigilancia en el momento de alguna eventualidad. En este caso son los controles ya sea provenientes de colecciones o paneles. Es decir, cuando suceda alguna contingencia, todos aquellos viales que empiecen con A y B serán los primeros en ser rescatados, trasladados. La segunda letra nos indica el tipo de muestra. En este caso, la letra A corresponde a microorganismo, la letra B a línea celular, la letra C a una muestra clínica, la letra D a un ácido nucleico, la letra E a un bloque de agarosa, la letra F a un bacteriófago, la letra G a una toxina y la letra H a un antígeno. En este caso, como en el expediente vemos que hay dos A's, estamos hablando que es una cepa control proveniente de una colección y es un microorganismo. Después vienen tres números consecutivos. Estos se obtienen a partir de un listado donde están todos los microorganismos que hay en el departamento de bacteriología. En este caso es el 36 correspondiente a Enterobacter aerogenes, ya que hasta el momento tenemos más de 500 especies diferentes de microorganismos, por eso agregamos un 0 antes del 36. Después viene un guión y después de ese guión viene un número que se va asignando de forma consecutiva según va entrando el microorganismo al biobanco, y esto según el microorganismo y el tipo de muestra. Es decir, el primer Enterobacter aerogenes o Klebsiella aerogenes ahora que entró tiene el número 1. Cuando alguien vuelve a introducir al biobanco un Enterobacter aerogenes, tendrá el número 2. El siguiente 3 y así consecutivamente si hablamos de cepas. Si habláramos de que el Enterobacter aerogenes viene en un líquido que debería estar estéril de forma original, entonces se reasignará nuevamente el 1, ya que ahora ya no hablamos de una cepa, ahora hablamos de un líquido que suele estar estéril. Otra atención que debemos de tener es que ese identificador se queda hasta ese número 1, pero si vemos las etiquetas con las que se envía o se etiqueta cada espécimen, veremos que existen otros dos números. El primer número indica el número de pase en el que está este microorganismo. Por ejemplo, el pase original, el comercial, será el pase 0. Entonces, no podemos tener nunca un pase 0 en el laboratorio, ya que ha sido obtenido de algún lado. Siempre partiremos de un pase 1. Es decir, esta cepa es esta etiqueta que ven en este caso, como es el pase número 1, es un stock de almacenamiento que se va a mantener a largo plazo. Y el siguiente número es un número de vial. En este caso corresponde al vial número 1. Es decir, que si tuviéramos un segundo pase, el primer número sería un 2. Y si tuviéramos 33 viales, ese número iría cambiando según la etiqueta del 1 hasta el 33. De tal forma que ningún vial repite clave de identificación. Una vez que se ha generado la clave de identificación, se registra en el BAC F19, que es el expediente de material biológico de valor, y se genera la etiqueta de cada vial. Para evitar confusiones durante el manejo de especímenes, cada uno deberá ser etiquetado. Si el vial es demasiado pequeño, la etiqueta será colocada en forma de banderín o anillo y sujeta al cuerpo del vial o cualquier otra forma que permita la identificación. Es posible almacenar los viales pequeños en un contenedor más grande para evitar pérdidas o confusiones.
Este contenedor tendrá que ser etiquetado con los datos de su contenido, pero esto no sustituye en ningún caso que el etiquetado debe de ser en cada vial. El dato mínimo que deberemos colocar en esos viales será la clave. Por lo menos, si el vial es demasiado pequeño, por lo menos tendrá que ir incluida esta clave en ese vial. Y el resto de la información podrá ser colocado en el contenedor externo. Una vez que sea aceptado, pasaremos a hablar al inventario del material biológico de valor. El responsable del material biológico de valor mantendrá actualizado el registro del inventario en el formato BACT F17, inventario del material biológico de valor. Aquí observamos el encabezado del BACT F17, nosotros lo mantenemos en un formato Excel. E incluirá todo aquel espécimen que sea entregado para su resguardo. El registro se mantendrá en formato electrónico, pero podrá hacerse una copia física en caso de considerarse necesario. Así es como luce en este caso el Enterobacter aerógenes que hemos estado ocupando en los ejemplos anteriores. La información mínima que debe de incluir este inventario es el responsable del resguardo, la clave de identificación del espécimen, su naturaleza, la fuente, el tipo de colección solo se aplica, el número de colección solo se aplica, el tipo, la pureza, el microorganismo, la colección de origen, clave de origen, fecha de ingreso, categoría de transporte que puede ser A, B o exenta, si tiene potencial de bioterrorismo, la hoja de datos de seguridad biológica si se tiene o no se tiene, contenedor primario, contenedor secundario, contenedor terciario si aplica, condiciones de almacenamiento, la ubicación del vial, tanto dentro de un equipo médico como en el área física en el instituto, la fecha de salida, observaciones y supervisión. En este caso veremos que tenemos 33 viales de Enterobacter aerógenes. Eso lo pueden notar en la primera columna del Excel, previo a donde aparece la primera línea sólida negra. Veremos que va el número consecutivo de vial, que es el último número de la etiqueta, 1, 2, 3, 4, hasta el 33. En el caso del 33 vemos que ya está marcado en una franja roja. Aquí se indica la cantidad que tenemos también. Los datos que hemos incluido, que debe de ser lo mínimo necesario, no es limitativo. En este caso nosotros también hemos incluido qué cantidad de muestra hay en cada vial. Por ejemplo, los viales stock tienen 3.5 mililitros. Sin embargo, los viales de uso para uso rutinario, los de trabajo, tienen 200 microlitros, que es la cantidad necesaria para agotarse y que este vial no regrese al biobanco. Vemos las condiciones de almacenamiento, en este caso lo tenemos a menos 70 grados centígrados. En la ubicación vemos que está indicada el número de caja y la posición en coordenadas con una letra y un número. Y también vemos en equipo que está identificado si está en el refrigerador número 1 o en el refrigerador número 2. Recuerden, siempre tenemos la mitad en un refrigerador y la otra mitad en otro refrigerador para evitar que se pierda la muestra en caso de que se dañe el equipo o que surja algún otro evento. E incluido en esto está la colocación en el área física. Como veremos, algunos están en el área de Cohen y algunos otros están en el área de micología. Esta base de datos ha sido modificada para fines de este curso, ya que no podemos dar información más específica por bioseguridad, pero esto de Refri 1, Refri 2 y Cohen y LMIC nos funcionan para la demostración de este curso. La última columna, como verán, para casi todos los viales está en blanco, excepto para el último que indica la fecha de salida. Es decir, ese vial número 33 ya salió del biobanco, ya ha sido agotado, sin embargo se conserva dentro del registro histórico cuándo salió,
y quién lo retiró. Además está la columna de observaciones y la columna de supervisión, donde se registran las iniciales de la persona que está realizando la supervisión. En este caso son las mías. Nuevamente aquí hago, y haciendo referencia a lo que vimos en la diapositiva anterior, recuerden, el material original se entrega en dos viales diferentes. Cuando hablamos de material biológico de valor de alta prioridad, el stock de trabajo se entrega en dos viales diferentes y las copias de trabajo en el número de viales que considere el laboratorio para su uso en un año. La mitad de estos viales, es decir, si vemos los azules, un vial irá a un ultracongelador y otro vial azul irá a otro ultracongelador. De los que están en color verde, un vial verde irá a un ultracongelador y el otro vial verde irá a otro ultracongelador. Y por último, los que tienen tapa naranja, que son copias de trabajo, la mitad de aquellos que hayan sido entregados, por ejemplo, si fueron 30, 15 irán a un ultracongelador y 15 irán a otro ultracongelador. Siempre para evitar cualquier problema, se deberá mantener el registro de las condiciones de almacenamiento. En el caso de los equipos médicos tenemos este formato que se registra al inicio y al final de la jornada laboral, el INEM F07 para registro de temperatura para equipos médicos. Hablemos del acceso a especímenes e información asociada. Una vez que se ha generado el expediente de cada espécimen y etiquetado en el contenedor primario, secundario y se aplica el terciario, se deberá llevar el material al equipo médico o área destinada para la muestra. El material biológico de alta prioridad que requiere equipo médico para su almacenamiento será resguardado en por lo menos 2 equipos diferentes, preferentemente en áreas separadas o tomas eléctricas diferentes, de tal forma que en caso de falla del equipo, contingencia u otro, se tenga un respaldo. El responsable de material biológico de valor o cualquier otra persona que asigne la jefatura del departamento de bacteriología revisará al inicio y al final de la jornada laboral que se mantengan las condiciones. Solo el responsable de material biológico de valor y la jefatura del departamento de bacteriología, así como alguna otra persona autorizada, tendrá acceso al material almacenado de la forma anterior en el biobanco, por lo que el acceso a todo individuo ajeno a la actividad del biobanco deberá estar restringido. Los congeladores y áreas que alberguen especímenes valiosos o sensibles se mantendrán cerrados de forma individual, ya sea por el sistema de tarjetas electrónicas, así como medios físicos como candados. Solo será la excepción para equipos o áreas compartidas con otros departamentos del instituto. Solo se atenderá una solicitud por laboratorio y cualquier solicitud imprevista se tendrá que justificar de forma escrita y deberá ser autorizado por la jefatura de departamento. Los laboratorios usuarios solo podrán acceder de manera rutinaria al material biológico de valor declarado ante la jefatura del departamento de bacteriología para sus actividades anuales. Es decir, de todo esto que se ha almacenado, es verdad, tenemos microorganismos de muchos tipos. Sin embargo, el laboratorio de cólera y enterobacterias no podría solicitarnos cepas de Brucela, por ejemplo, ya que no está dentro del alcance de sus actividades. Probablemente pueda surgir la necesidad a causa de una investigación que se esté realizando. En este caso se tendrá que generar esta explicación escrita y deberá ser aprobada por la jefatura del departamento antes de entregar estos especímenes. Y aún así, estos no se entregarán directamente al laboratorio que está solicitando, ya que el experto en el manejo de este material será el laboratorio origen. Por ejemplo, si habláramos de Brucela, se entregaría el espécimen al laboratorio de Brucela, este generaría la copia y solo sería la copia la que se entregaría al laboratorio de cólera y enterobacterias.
Y por eso en caso de ser necesario hay que coordinar esto con los laboratorios entrenados para su manejo. Si el usuario conoce el material específico que requiere, podrá solicitarlo a través del formato BACT-F10, solicitud y entrega de material biológico de valor, usando como referencia los siguientes datos: clave de identificación o naturaleza, fuente, tipo de colección, solo se aplica, número de colección, solo se aplica, tipo, pureza y microorganismo, o colección de origen y clave de origen. Esto debido a que se está conservando la trazabilidad. El responsable de material biológico de valor, en coordinación con el laboratorio usuario, definirá la fecha de entrega del material solicitado junto a la documentación asociada, la cual no podrá exceder los 8 días hábiles. Este numeral aplica de igual forma a las muestras solicitadas para su revisión o control de acuerdo a la frecuencia establecida en la lista BACT L03. Si el usuario requiere material biológico pero desconoce sus datos de identificación o requiere evaluar las características del material biológico de valor disponible antes de su selección, o requiere realizar un estudio documental del material biológico de valor disponible, podrá solicitar acceso a los expedientes de material biológico de valor a través del mismo formato BACT F010, solicitud y entrega de material biológico de valor, usando como referencia los siguientes datos: naturaleza, fuente, tipo de colección se aplica, número de colección se aplica, tipo, pureza, microorganismo, colección de origen. Una vez que ha terminado la revisión de los expedientes y en caso de requerir el material biológico de valor, el usuario hará una nueva solicitud de material específico seleccionado a través del formato BACT F010. El periodo de tiempo necesario para la revisión de expedientes no está definido en el documento, pero este se acordará entre el responsable de material biológico de valor y el laboratorio usuario. Una vez que se ha aceptado la solicitud en el formato BACT F10, el responsable de material biológico de valor recopilará los especímenes solicitados, así como la información asociada. Cuando el responsable de material biológico de valor retire un espécimen de su ubicación en el biobanco, puede colocar un identificador en la ubicación con la finalidad de facilitar el retorno del material después de su uso. El responsable mantendrá los especímenes en las condiciones de almacenamiento indicadas en la lista BACT L03 hasta la fecha y horario de entrega acordados con el laboratorio usuario. Durante la entrega, el laboratorio usuario revisará en conjunto con el responsable de material biológico de valor que los especímenes y la documentación entregada sean los indicados en el formato de solicitud. El responsable de material biológico de valor solo entregará copias de trabajo del material biológico de valor de alta prioridad, comenzando, como ya lo hemos visto previamente, con el vial con mayor numeración y terminando en el de menor numeración, y bajo el principio de primeras entradas, primeras salidas. En este caso no será necesario prestar el expediente del material biológico de valor, a menos que sea solicitado por el laboratorio usuario. Las copias originales del material biológico de valor de alta prioridad solo serán entregadas cuando se soliciten para su revisión o control de acuerdo con la frecuencia establecida en la lista BACT L03. No saldrá del biobanco por ninguna otra razón este material original. A su vez, esta revisión puede ser realizada cuando se requiera reponer copias agotadas por el trabajo rutinario. Durante la entrega del material biológico de valor, el laboratorio usuario y el responsable acordarán la fecha y horario de devolución de los especímenes, así como la documentación asociada. Es importante, y aquí se hace una aclaración a todos los usuarios, no generar copias, ya sea digitales o físicas, de la documentación asociada al material biológico de valor, a menos que por algún proyecto o investigación fuera completamente necesaria.
Los expedientes siempre estarán disponibles para los usuarios y de una forma de mantener el control de estos documentos es no generar estas copias. Por lo tanto, se les aclara perfectamente al usuario que no es necesario generar la copia. La devolución de material biológico de valor y la documentación asociada se realizará en la fecha y horario acordados por el laboratorio usuario y el responsable de material biológico de valor. Durante la devolución, el laboratorio usuario revisará en conjunto con el responsable que los especímenes y la documentación entregados sean los indicados en el formato de solicitud. Las copias de trabajo de material biológico de valor de alta prioridad no requieren devolución. Recuerden que estas copias de trabajo se han diseñado con el volumen específico para ser agotados en su uso. Si durante la devolución se entregan nuevas copias de trabajo del material biológico de valor de alta prioridad, el responsable de material biológico de valor seguirá los pasos correspondientes para darles entrada al biobanco. Una vez finalizada la devolución, el responsable de material biológico regresará los especímenes a sus lugares correspondientes, así como la documentación asociada. Cualquier información nueva, relevante sobre el material biológico de valor que se haya generado por el laboratorio usuario, deberá ser declarada y se anexará al expediente del espécimen. Baja del espécimen. El responsable del material biológico de valor dará de baja los especímenes en el formato BACT F17, que es el inventario de material biológico de valor, anotando la fecha de salida. Se dará de baja cada copia de trabajo del material biológico de valor de alta prioridad entregada al laboratorio usuario. Esta copia tendrá la cantidad específica para agotarse durante su uso. En caso de que no se agote durante su uso, es responsabilidad del laboratorio usuario asegurarse de su correcta eliminación, inactivación o destrucción, pero no podrá regresar este vial por ninguna razón al biobanco. Se dará de baja cualquier material biológico de valor que después de su revisión o control, de acuerdo con la frecuencia establecida en la lista BACT L03, no cumpla con los criterios para su uso. Es decir, como ejemplo, que haya perdido viabilidad o integridad. Se dará de baja cualquier material biológico de valor que se agote a razón de su uso. Se dará de baja cualquier material biológico de valor que resulte afectado por fallas en equipos médicos o alguna otra contingencia y que se considere que no pueda ser rescatado. Incluso aunque el material biológico de valor haya sido dado de baja en el inventario, se conservará su expediente como información histórica. Para facilitar la búsqueda del material biológico de valor, se podrá sacar del concentrado este tipo de expedientes para ser conservados en otro espacio. Cuando se dé baja un vial de las copias de trabajo del material biológico de valor y solo quede uno en existencia, el responsable del material biológico de valor dará aviso al laboratorio usuario para que tome las medidas pertinentes para la reposición de los viales con copias de trabajo. Atención a contingencias. Se considera contingencia para el material biológico de valor cualquier situación que genere un mal funcionamiento de los equipos médicos destinados a su almacenamiento o un acceso no controlado a su contenido, ya sea falla de equipo médico, corte en el suministro de corriente eléctrica, cualquier fenómeno natural o de naturaleza humana que limite el acceso al equipo médico o afecte su funcionamiento, robo de muestras o derrame de las muestras. En caso de falla de equipo médico y suministro de energía, siempre se mantendrán réplicas de material biológico de valor de alta prioridad en diferentes equipos médicos como primera medida para evitar su pérdida por mal funcionamiento del equipo médico o cortes en el suministro de energía eléctrica. De ser posible, mantener equipos en funcionamiento pero vacíos y disponibles en caso de que se requiera trasladar el material biológico de valor a partir de otro equipo.
En caso de que por mantenimiento a nivel general se requiere realizar un corte de energía por tiempo reducido, es decir, no más de 12 horas, el responsable de material biológico de valor o cualquier otra persona designada por la jefatura del departamento verificará el correcto funcionamiento del equipo una vez que se haya restablecido la alimentación eléctrica. Es importante no abrir el equipo durante todo el tiempo que dure el corte de energía para mantener la temperatura del equipo. Cuando se identifique un mal funcionamiento de los equipos médicos o corte de suministro de energía de una línea eléctrica que afecten el mantenimiento de las condiciones de temperatura y no pueda ser solucionado de forma inmediata, es decir, un lapso mayor a 12 horas, el responsable del material biológico o cualquier otra persona designada por la jefatura dará aviso a la jefatura y realizará el traslado de los especímenes a otro equipo médico que esté en correctas condiciones de funcionamiento o conectado a una línea de alimentación eléctrica diferente. El traslado de material comenzará con el material biológico de alta prioridad, generalmente identificado con las letras A y B, como se mencionaba previamente, seguido por el resto de los especímenes. En medida de lo posible, evite trasladar los especímenes a otro equipo médico que ya contenga una copia de este espécimen. Con esto aseguramos que si nuevamente por alguna razón, ya sería muy mala suerte, pero puede suceder, vuelve a fallar, no se pierda por completo el espécimen y siempre quede una copia de respaldo. Fenómenos naturales o antrópicos. Nuevamente, de preferencia se mantendrá las réplicas de material biológico de valor de alta prioridad en equipos médicos dispuestos en áreas diferentes. Lo que vimos anteriormente es mantenerlos en equipos diferentes, pero para evitar el impacto de fenómenos naturales o antrópicos, estos equipos deben estar colocados a su vez en áreas diferentes, no uno al lado del otro, por ejemplo. En caso de que se presente un fenómeno que impida el acceso a los equipos médicos o áreas donde se encuentra el material biológico, el responsable del material o cualquier otra persona designada por la jefatura pondrá especial atención en la réplica contenida en el equipo médico y áreas alternos con la finalidad de no perder este material. Si se tiene acceso al equipo médico o área y en caso de que no implique un riesgo, se podrá trasladar el equipo médico o el material biológico de valor a otra área que no haya sido afectada por el fenómeno. El equipo médico con material biológico de valor que se considere en especial riesgos deberá ser ubicado en el área más alejada del personal, en general para evitar que durante un fenómeno exista una liberación y exposición al espécimen. Para el funcionamiento continuo del equipo médico que emplee nitrógeno líquido, se deberá asegurar la coordinación con todas las áreas para su reabastecimiento hasta la vuelta a la normalidad de las operaciones. En caso de robo o extravío de muestras, las medidas previamente mencionadas ayudan a evitar la pérdida del material biológico de valor de alta prioridad. Además, el acceso a equipos médicos y áreas restringidas mediante métodos físicos como candados o electrónicos como las tarjetas de acceso, a los cuales solo tendrán acceso la jefatura del departamento o el responsable de material biológico de valor. Se avisará a la jefatura del departamento de bacteriología en caso de que durante la revisión o control de acuerdo a la frecuencia establecida en la lista BACT L03 se presente alguna pérdida de material biológico de valor con respecto a lo reportado en el formato BACT F17, que es el inventario, o cuando se realice una revisión por alguna razón de sospecha de la pérdida de cualquier espécimen. En caso de que el espécimen faltante sea considerado de alta prioridad, se deberá generar una copia de respaldo para evitar cualquier situación donde se pueda perder. La pérdida de cualquier espécimen se registrará en el formato BACT F17, que es el inventario, durante su baja. Para evitar el robo o extravío de otros especímenes, se deberá cambiar candados u otro método de control de acceso para el material biológico de valor. Derrame de muestras. Para reducir la probabilidad de contagio por cualquiera de las muestras albergadas en el biobanco, el manejo de los especímenes siempre se deberá realizar con equipo de protección personal básico como la bata blanca y guantes desechables.
Se podrá aumentar la rigurosidad del equipo de protección personal siempre y cuando el laboratorio usuario indique que el espécimen representa un peligro mayor y requiere mayores medidas de protección. En caso de presentarse un derrame de una muestra por un mal sellado del contenedor, daño del mismo o la explosión por la expansión del nitrógeno líquido de su interior, las superficies se descontaminarán con agentes desinfectantes apropiados según el patógeno y de acuerdo a lo establecido por cada laboratorio usuario de sus procedimientos rutinarios de trabajo. Se deberá reportar el incidente y dar de baja del inventario el material biológico de valor dañado. Los restos de la muestra, contenedores y materiales empleados durante la descongelación se desecharán de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de manejo de RPBI. Por último, hablemos de la generación de certificados de análisis. El certificado de análisis solo será generado para aquellos especímenes que sean enviados a usuarios externos del INDRE con el formato DACT F18 certificado de análisis. Recordemos, esto también responde a la normatividad donde nos indica que este documento debe de tener como título este nombre: certificado de análisis. Para su distribución se generará un número de lote empleando como base la clave de identificación del espécimen del biobanco. En este caso, aquí vemos el lote que dice lote INDRE, donde viene AA. Ya con esas dos podemos saber que es un microorganismo y es un estándar. Número 029 correspondiente a Citrobacter freundii en la lista que ya hemos visto previamente. Guión 1 que indica que es el primer Citrobacter freundii que entró al biobanco de bacteriología. Y después para el lote se agregan estos números que aparecen, que es la fecha de producción de la copia. En este caso es el 12 de noviembre de 2021. Por lo tanto, estos números van colocados en el formato de números pares, donde los primeros dos son día, los siguientes dos son mes y los últimos dos son año. Después viene la diagonal y el número 1 que indica que es el primer, proviene de un vial que era el primer pase y es el vial número 34. Aquí está el resto del documento. Nuevamente vemos que está identificado la paginación de una parte del todo. Vendrán las pruebas a realizarse con su resultado. Entonces, como verán, esto es muy similar al expediente del espécimen. El certificado incluirá de forma resumida la información relevante del material biológico de valor con la que se cuenta en el expediente. Cada información será clasificada en un rubro, se describirá la especificación del rubro y el resultado de la muestra del material biológico de valor. En el caso de que el material biológico de valor tenga fecha de caducidad, esta se indicará en el certificado de análisis. Si se distribuyen varias copias del mismo material, se entregará una copia del certificado de análisis a cada usuario. Este documento que se les entrega a los usuarios deberá ir firmado de forma autógrafa por el responsable de material biológico de valor, así como la jefatura, ya sea del laboratorio o del departamento, y en algunos casos el responsable de los análisis que van plasmados en el certificado de análisis.